unas presentaciones acerca de los riesgos comunes que se tiene al operar maquinaria pesada. A ver, vista, ¿cómo se llama? Vista de esquema. Ya bueno, creo que se ve bien acá, ¿no? Sí se puede leer, ¿no? Ya, riesgos comunes al operar maquinaria pesada y cuál debe ser su uso de EPPs durante la operación que van a realizar o durante la tarea que van a realizar. ¿Ya? Consideraciones que debemos tener. Si es que ustedes van a operar una maquinaria, siempre van a tener que leer un manual de operaciones y siempre van a tener que haber recibido un curso acerca de la operación de esa maquinaria pesada. Es bastante común, más de lo que parece, que hay muchas personas que el hecho de haber operado, digamos, una maquinaria pesada anterior, por ejemplo, he visto muchos casos donde personas que han operado montacargas, creen que por el hecho de haber de haber operado un montacargas durante cierto tiempo, ya están capacitados para operar maquinaria pesada, ya están capacitados para operar un cargador frontal, o ya pueden empezar a manejar una motoniveladora y ese tipo de cosas. Eso es muy común. Entonces, si ustedes creen que de esa manera van a poder empezar en la operación, bueno, se van a equivocar mucho y puede que cometan muchos errores al empezar. Entonces, la recomendación siempre es llevar un curso o hacer un reconocimiento mínimo de la maquinaria que van a operar. Mm, Saber los controles, saber de lo que estamos viendo anteriormente, cuál es el tamaño de la máquina, cuál es la potencia de la máquina, qué operaciones realiza esa máquina, este, cuáles son las consideraciones de seguridad que tiene esa máquina. Entonces, esas cosas las tienen que tener presentes antes de operar la máquina. Eso también lo tienen que saber antes de hacer la inspección de la máquina. Porque si es que no saben esas cosas, no van a saber dónde revisar, ni tampoco van a saber por dónde empezar, ¿no? Su revisión. Entonces, importante saber eso. Obviamente, lo segundo, dice, antes de operar la máquina, debe familiarizarse con los controles y componentes. Lo mismo que en la parte anterior, siempre leer una ficha técnica, siempre leer una indicación o algún manual interno que tal vez tenga la empresa donde ustedes vayan a trabajar acerca de esa máquina. Siempre. Cartillas de mantenimiento y reparación. Es muy común en algunas empresas poner cartillas de identificación en la maquinaria. Estas cartillas, ¿qué cosas son? Son como indicaciones acerca del estado de una maquinaria. Por ejemplo, estas cartillas puede decir no operar porque está en mantenimiento, no operar porque estamos haciendo el cambio de la bomba número 2 o no operar porque el cilindro se está desmontando. Parece algo muy lógico, muy evidente, ¿no? Pero hay muchas personas que no toman en cuenta esto. Entonces, yo les digo a ustedes, siempre tengan cuidado con estas cosas. Verificar si es que la máquina o si es que algún equipo que van a operar no tenga estas cartillas o estas indicaciones de precaución, de no operar y de no todo eso. Si es que encuentran estas cartillas, siempre consultar con el supervisor, siempre consultar con la persona que está haciendo mantenimiento de cuál es el tiempo de reparación o qué es lo que no se debe tocar. ¿Ya? Siempre. Vamos a ver otro. Este es un problema clásico. Un operador o una persona que va a operar una máquina siempre tiene que ser consciente del tamaño de la máquina que está operando. Siempre. Debe saber cuál es su tamaño máximo, cuál es el ancho máximo. Debe saberlo. Entonces, ustedes al operar una máquina o a realizar mantenimiento deben estar conscientes del peso de ese componente y del tamaño máximo o mínimo que pueda alcanzar. ¿Ya? Acá dice, siempre averigua la altura límite en puentes, cables, túneles y para pasar sobre ellos, ¿no? Ya, bueno, eso creo que está bastante claro. Para operar una maquinaria pesada se exige generalmente que se utilicen los EPPs. Tenemos el casco, los lentes de seguridad, el chaleco refractario, los guantes y las botas de seguridad. Esto se exige, ¿por qué? Porque durante la operación de la maquinaria, durante la inspección, pueden pasar muchísimas cosas. Por la naturaleza de la máquina, por la naturaleza de los equipos,
por las presiones que se dan cuando la máquina está encendida, porque puede haber cargas suspendidas, por un montón de situaciones. Entonces, ustedes siempre deben utilizar estos implementos al momento de inspeccionar, mantener y operar estas máquinas. ¿Ya? Siempre presente eso. Tenga a la mano un botiquín y un extintor contra incendios. Por lo general, toda maquinaria pesada debe tener un kit de botiquines y de extintor o de extintor cerca y que esté bien localizado dentro de la zona de trabajo. Ustedes cuando estén haciendo operación nunca están ajenos a algún percance, algún incidente que pueda pasar alrededor, tanto dentro de la máquina como fuera de la máquina. Entonces, ustedes deben tener bien claro dónde está el extintor y dónde está el botiquín. El botiquín tiene que ser básico, no tiene que ser no tiene que tener pastillas para la lepra, para el dolor de cabeza y todo esto. Cosas básicas suficientes como para tener un corte pequeño, para poder desinfectar una herida pequeña. Lo mismo con un extintor de 9, de 6 kilogramos es bastante útil, o mejor dicho, es casi suficiente para la mayoría de casos que se puedan dar dentro de la máquina, ¿ya? Entonces, ustedes deben saber dónde están exactamente estos implementos cuando están operando la máquina. Está el extintor, por lo general, en una excavadora o en un cargador frontal, está en los gabinetes de, del refrigerante o está en una zona que está bastante libre o alejada del calor. El botiquín por lo general se encuentra en una cabina, en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda. En cualquiera de las dos partes, dependiendo del espacio de la cabina, se encuentra un botiquín. Pero independientemente de eso, ustedes siempre deben saber dónde están estos implementos. Ya está. Otra, este es un consejo clásico, ¿no? Esto no solamente se aplica para maquinaria pesada, se aplica para la industria en general. No deben utilizar cosas sueltas durante la operación de la máquina o cuando estén en campo haciendo el trabajo de inspección, mantenimiento, operación. Cosas sueltas, cadenas, agujetas que no están bien atadas, corbatas, collares, aretes, otras cosas, esos elementos que pueden causarles un accidente personal. ¿Por qué? Porque se pueden atascar en algún equipo, en alguna parte, siempre pasa eso. Es muy peligroso eso porque puede generar un daño potencial personal, ¿ya? Porque está directamente relacionado a su persona. Que a ustedes se les atasque una agujeta en, en una zapata de alguna oruga de una excavadora es algo terrible, ¿no? Bueno, es algo que nadie quiere que pase, ¿verdad? Entonces, evitar ese tipo de situaciones siempre utilizando ropa adecuada. O sea, no usar ropa suelta, ropa siempre bien ajustada, que no tenga bordes sueltos, ni los sueltos, ni que tenga accesorios que puedan extenderse, como una corbata, digamos, ¿ya? Eso es importante. A ver, otra más, al realizar labores de mantenimiento e inspección, confirme, ya, esto quiere decir que todas las cargas o todos los elementos que están dentro de su área de trabajo deben estar asegurados. Si es que es una máquina rodante, tiene que tener los tacos de seguridad, tiene que tener topes de seguridad que impidan que esa máquina se mueve, así esté bloqueada. Las cargas en suspensión deben estar debidamente aseguradas, deben tener un soporte inferior o deben estar colgadas sobre un punto de apoyo que sea seguro. Entonces, eso deben tenerlo en cuenta antes de trabajar dentro de esa zona. No transporta ningún pasajero en la máquina. Bueno, esto ya es evidente por qué, ¿no? Si en una máquina existe una cabina, generalmente en una empresa no se pide no hay explícitamente una cantidad de pasajeros que pueda llevar una cabina. En muchas empresas que yo he visto siempre hasta se tolera que vayan dos personas dentro de una cabina. Dependiendo de la empresa y dependiendo de sus estándares de seguridad. Pero lo que no es aceptable en ningún caso es que personas vayan transportadas fuera de la cabina.
o fuera en espacios que están, no están acoplados para el transporte de personas. Es muy común ver eso, ¿no? Personas que están subidas en zonas de la maquinaria pesada donde no deberían estar y donde van a sufrir posiblemente un accidente. Eso es inaceptable. Ustedes ya traten de, mejor dicho, ustedes ya deben tener presente eso. En cualquier empresa seria, eso es una falta grave. Ya, desde transportar personas en zonas que no sean la cabina. Es muy seguro que van a tener una falta grave. Entonces, tengan en consideración eso. Nunca hagan eso. Nunca operen la máquina en un área sin ventilación. Ya. Esto se puede traducir de dos formas. Una maquinaria pesada, nunca debe operarse sin visibilidad. Si ustedes no ven nada desde la cabina, no deben operar. Deben bloquear la máquina y evacuar inmediatamente. Si están, digamos, en medio de un incendio, ¿no? Lo que deben hacer es evacuar, si es que no tienen visibilidad, bloquear la máquina y salir inmediatamente. Es lo que deben hacer. Si es que, digamos, están en una situación peligrosa, pero tienen visibilidad, por ejemplo, están en un incendio, lo mismo, el mismo ejemplo, pero tienen visibilidad para salir, sí es aceptable que ustedes puedan salir de esa zona, ¿no? Pero la regla general es que si ustedes no tienen visibilidad en la máquina, bloqueo y evacuar inmediatamente. Esa es la regla general. Ya, a ver, esta dice, antes de empezar a excavar, consulte los servicios. Siempre tener presente que al hacer una operación de excavación, una operación de movimiento de tierras, sobre todo en construcción urbana, tener en cuenta qué servicios o qué tipos de línea pueden encontrarse por la zona. Siempre tener en cuenta eso. Eso no solamente es responsabilidad de supervisión, también es responsabilidad del operador. Ojo, por eso siempre hay que preguntar antes de operar, sobre todo en zonas urbanas. Revisar el área para determinar obstáculos, peligros, piedras y malezas. Eso es otra característica de un buen operador. Un buen operador siempre, al, el terreno trabajo en el que va a operar, siempre le hace un análisis previo o siempre pide información acerca de dónde va a operar, ¿no? Si el terreno es fangoso, si el terreno es suave, es duro, si hay obstáculos, por ejemplo, troncos de árboles, o hay piedras filosas, para poder cuidar la herramienta, ¿no? Esa información la tiene que recopilar antes de operar la máquina, siempre, ¿ya? Es para evitar problemas futuros y para poder hacer un trabajo de operación eficiente, pues sin problemas, sin sorpresas. El uso ya, bueno, este es un clásico. En todo vehículo de operación, el uso de cinturón de seguridad es obligatorio, siempre. Para eso no hay excepciones. Los espectadores. Mm, Cuando uno opera una maquinaria pesada, siempre debe ser consciente de la gente que está alrededor, ya sean espectadores ajenos, ya sean los mismos operarios, ya sean otras personas terceros. Estas personas deben estar siempre a la vista, o sea, ustedes deben saber dónde están siempre, cuántos hay, y deben advertirles que están prendiendo la máquina. Por lo general es tocar el claxon cuando se va a empezar, o indicarles que se retiren de la zona, si es que no tienen nada que ver ahí, ¿ya? Pero siempre estar conscientes de que esas personas están ahí y tenerlos siempre a la vista. Ya, dice el sistema de cadena, ya, en los sistemas de orugas, por ejemplo, en excavadoras y algunos bulldozers, el sistema de engrasado antiguo es un circuito de grasa que se funciona a alta presión, ¿ya? Esta grasa se ingresa a través de algunos tapones que están distribuidos por toda la estructura, ¿no? La estructura inferior de la oruga. Entonces, generalmente estos tapones son de una rosca NPT, o sea, una rosca un poco simple, le vamos a decir. Ya es una rosca cónica que se utiliza, ustedes tal vez han visto las cañerías roscadas de agua, de instalaciones así de gas. Ese tipo de rosca tienen los tapones NPT. El inconveniente de esta rosca es que al darle
al darle mucho torque, suele romperse muy fácilmente. Entonces, los hilos que conforman la rosca se rompen y lo que queda trabando la rosca es realmente uno o dos hilos que no se han roto, ¿no? Entonces, esto pasaba mucho o pasa, o sigue pasando en algunos equipos, en que se le da un torque muy ajustado a la grasera y esta empieza a romper hilos. Entonces, lo que hace es que unos dos, tres hilos nomás de la grasera estén sujetando la presión interna de la grasa. ¿Qué puede pasar? Que ustedes al tratar de desajustar o al darle un pequeño movimiento a estas graseras salen disparadas porque están bajo mucha presión. Esto es peligroso en ese tipo de equipos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando ustedes vayan a operar con estas graseras, siempre no se pongan en la línea de fuego, o sea, en la dirección en la que podrían salir disparadas. Entonces, no se van a poner, pues justo, no van a poner su cara justamente delante de la grasera que están desajustando, que están inspeccionando. Siempre pónganse de lado o que esté fuera de la línea de fuego de donde pueda salir disparada este tipo de graseras. Esto no solamente aplica a graseras, también aplica a mangueras, a conexiones que están a alta presión. Siempre salir de la línea de fuego de las conexiones que pueden salir disparadas. ¿Ya? Listo. Al subir una máquina siempre utilice los accesos correspondientes. Ah, toda máquina tiene un acceso. Tiene una escalerilla, tiene una barandilla, tiene un tope, tiene una pisadera. Ya. Siempre utilizar esos accesos. Esto parece hasta muy tonto decirlo, ¿no? Pero hay personas que tal vez están acostumbradas a subir no sé por dónde, por la rueda, por atrás, por el bastidor, se apoyan en la cuchilla. Eso es totalmente inaceptable, sobre todo en las empresas grandes. Hacer eso es motivo de una llamada de atención. Entonces ustedes tengan en cuenta, lo correcto es subir por donde indica la máquina, subir por donde hay barandillas, subir por donde hay pisaderas. ¿Ya? Ya, esto es un clásico de la seguridad. El método correcto para subir o bajar una máquina siempre es utilizando tres puntos de apoyo. ¿Qué quiere decir tres puntos de apoyo? Que su cuerpo se está apoyando en tres puntos distintos. Fácil. Si están subiendo una escalera, tienen las dos manos sujetadas sobre la barandilla y una sobre el peldaño. ¿Ya? Siempre al momento de subir se debe intercalar estos puntos de apoyo. Pie derecho, pie izquierdo, pero siempre sujetando las manos y siempre existiendo tres puntos de apoyo. ¿Ya? Eso se aplica para toda operación donde ustedes tengan que subir a un terreno elevado, tengan que subir a una máquina, tengan que subir a un bastidor, a donde ustedes quieran. Siempre va a ser así. Bueno, dice siempre antes de arrancar la máquina, toque el claxon, lo que dijimos antes. Las personas que están alrededor tienen que enterarse de que usted va a empezar a operar la máquina. Usted tiene que estar consciente de que están ahí. Esas personas también tienen que estar conscientes de que usted va a empezar a operar. Para eso generalmente se toca el claxon o se da una... Hay algunos equipos que tienen un claxon de inicio de operación. Empieza a sonar como un bip, 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 así empieza a sonar. Entonces ustedes deben activar eso o en algunos casos se activa automáticamente cuando van a empezar a operar. De tal manera que las personas que estén alrededor sepan que se está empezando a operar la maquinaria. ¿Ya? Bueno, a realizar las tareas de mantenimiento, lo que dijimos antes, hay que colocar tacos de seguridad, topes, ¿para qué? Para que la máquina no se desplace, incluso si es que ya está bloqueada la máquina. Siempre deben existir estos bloques de seguridad para que no se pueda desplazar la máquina. Eso no solamente aplica para excavadores, aplica para cargadores frontales, aplica para motoniveladoras, aplica para todos los equipos que puedan desplazarse. Ya está. Nunca operar una máquina en mal estado o deteriorada. Obviamente, ¿no? Obviamente que no se tiene que operar una máquina en mal estado o deteriorada. Salvo que hay una, una exigencia de orden mayor, ¿no? O sea, es una emergencia, hay que trasladar la máquina de un lugar a otro y no existan los medios para trasladar, tal vez podría ser una opción válida, pero aún así es muy arriesgado. Entonces, por lo general, nunca se opera una máquina que está en evidente mal estado.
sea, no pueden operar una máquina a la que le falte una rueda, pues eso es inconcebible. Dice, el mantenimiento empieza por la limpieza y el reflejo de un operador. Obviamente, cada vez que ustedes vean un operador, digo, una máquina, de acuerdo al estado de la máquina van a saber cómo es esa persona. Si es limpia, si es ordenada, si no le gusta, si no le gusta organizarse, si es colérica, incluso se puede dar cuenta uno cuando ve una máquina. Entonces, siempre mantener los mejores estándares dentro de la máquina que nosotros llamamos. Limpieza, orden, seguridad. Importante. La limpieza de todos los componentes hace que permiten que el operador trabaje más seguro, más eficiente, ¿no? Lo que dijimos antes. Los elementos inflamables. Obviamente no debemos estar fumando, no debemos estar prendiendo cerillos, haciendo fogatas, haciendo cualquier actividad inflamable cerca de combustible. Bueno, eso es algo obvio, pero no es bueno recordarlo. Lo mismo, nunca fumar o recargar el petróleo. Uy, esto, historias de camioneros de esto, hay montones, pero es bueno recordar, nunca hagan eso, nunca fumen cerca de combustibles, nunca fumen cuando están repostando combustible, así haga frío, así haga calor o así tengan ganas de no sé qué, pero no se hace eso. Ya, a ver, dice, para trabar una máquina que está en una superficie pendiente, como se puede ver en esta imagen, tenemos que utilizar, sobre todo en la excavadora, tenemos que utilizar un punto de bloqueo, que viene a ser con un taco o un tope, y tenemos que utilizar otro punto de bloqueo que se hace con la máquina hidráulica, o sea, con el brazo. Se realiza esta operación, se bloquea en esta posición y luego se acciona el bloqueo hidráulico. El bloqueo hidráulico de una máquina me dice o me implica que todos los cilindros, actuadores o motores que tengan no se van a mover, no se van a desplazar, van a estar ahí estancos. Entonces, en un terreno nivelado, esta es la forma correcta de estacionar la máquina. ¿Ya? Ténganlo presente cuando estén operando, cuando tengan una operación similar así sobre terrenos desnivelados. Nunca fume cerca las baterías, estas podrían explotar. La mayoría de baterías en maquinaria pesada, aún todavía, son baterías de plomo, son baterías húmedas de plomo, ¿no? El plomo se sumerge sobre una solución ácida que hace que la batería funcione, ¿no? Con el proceso de ionización y todo ese proceso que hay dentro de la batería, ¿no? El ácido que está dentro de la batería, al salir al exterior es bastante, ¿cómo se dice? Es bastante etéreo. O sea, puede formar un vapor muy fácilmente. Si hay una fuga dentro de la batería, este ácido, al ser etéreo, forma un pequeño gas de cloruro de, no recuerdo bien el nombre, pero que suele ser muy inflamable. Entonces, esto es un peligro bastante común. Entonces, lo que nos indican las reglas de seguridad es que mantengamos o no mantengamos, consideremos como si estas zonas fueran inflamables. O sea, inflamables cerca de la batería. Entonces, no realizar fuego abierto, no fumar o no generar brasas cerca de las baterías, como si fuesen elementos inflamables, ¿ya? Eso hay que tener en consideración. Lo mismo que decíamos, los ácidos de la batería, que son bastante etéreos, pueden causar daños dentro de a las personas. Y por eso es importante, o mejor dicho, es necesario llevar siempre lentes de seguridad, no ponerse directamente en la línea de fuego, no meter la mano sin protección adecuada. Bueno, algo que también deben saber es que las baterías, obviamente, son baterías eléctricas. No utilizar elementos metálicos para ajustar o desajustar, o elementos no dieléctricos, no aislados dieléctricamente de manera correcta. ¿Por qué? Porque se arriesgan a producir un cortocircuito y que puedan sufrir una descarga, ¿no?
al hacer cortocircuito entre los bornes de la batería. Ya, en muchos motores el cambio del refrigerante, el depósito de refrigerante es una tapa metálica. Entonces, dependiendo de la temperatura del motor, esta tapa puede estar o caliente o puede estar tibia, ¿no? Cuando se hace el cambio de refrigerante, nosotros debemos ser capaces de sacar el refrigerante a una temperatura normal. Esta temperatura normal, digamos, o sea, a una temperatura en la que ustedes no sufran una quemadura en la mano. Esto nos indica que el líquido refrigerante se encuentra en estado líquido. ¿Qué pasa si está muy caliente la tapa o se encuentra en una elevada temperatura? El refrigerante puede haber formado un vapor. Entonces, este vapor no solamente es tóxico, o puede ser tóxico si se trata de un refrigerante no basado en agua. Puede formar un vapor que esté a cierta presión. Entonces, al momento ustedes de tratar de abrir un depósito de refrigerante que está caliente, el vapor puede disparar la tapa y generar un daño. Puede escapar refrigerante, además de salir disparada la tapa. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el cambio de refrigerante, debemos asegurarnos de que esté a una temperatura baja. Acá nos dan una referencia, dice que la temperatura debe ser tal de que yo pueda sacar el refrigerante con las manos, sin guantes, ¿no? Lo cual no me parece muy adecuado, pero es una referencia, ¿no? Si es que ustedes pueden tocar la tapa sin quemarse, es una indicación de que tal vez estamos en la temperatura correcta, ¿ya? Dice, el vapor que genera el refrigerante del motor puede producir lo mismo que decíamos ayer. Si es que el motor está caliente o si el sistema todavía está caliente, dentro del depósito de refrigerante, puede haber vapor que está a alta temperatura y puede causar quemaduras. ¿Ya? Y el refrigerante del motor no es agua. No es que ustedes vayan a sacar el agua, no es agua común, no es agua para tomar. No sacan el agua y se la toman o lo utilizan para mojarse, para echárselo a la cara. Bueno, eso no es aceptable. Lo mismo que decíamos, a ver, operaciones en pendientes. Ya, esto es una indicación para las excavadoras. Si estamos trabajando en un terreno en pendiente, lo más adecuado es siempre crear una plataforma nivelada para trabajar de manera adecuada. No es aceptable trabajar en zonas, en plataformas que están inclinadas, ¿ya? Siempre el operador debe crear una plataforma de tal manera que pueda operar de manera horizontal, ¿ya? ¿Esto es para qué? Para que el sistema de giro de la excavadora, sobre todo en operaciones con excavadora, no se esté muy sobrecargado, ni se empiece a dañar, y por razones de seguridad, obviamente. Ya, eso es uno. Luego tenemos que tener cuidado con las operaciones en las superficies calientes, lo que dijimos antes, no debemos tocar algo si está muy caliente, o debemos tener siempre a la mano guantes de seguridad. Partes móviles, ventiladores, siempre deben estar cubiertas por una malla de seguridad, no debemos meter la mano, incluso cuando están apagadas, solamente debemos meter la mano cuando tenemos la certeza de que estos equipos no están energizados, ni están conectados a ninguna fuente de energía. Caso contrario, no debemos hacerlo en ninguna situación. Quemaduras cuando tengan... ya, este es un punto importante que ustedes deben saber como operadores de maquinaria pesada. Ya. Dentro de la maquinaria pesada existen mangueras hidráulicas que transportan fluido a alta presión, ¿ya? Les voy a contar una pequeña anécdota acá para que tengan idea de los peligros que pueden pasar, ¿ya? Si ustedes alguna vez han visto una manguera de jardín o de cualquier cosa y han visto que tiene una fisura o un pequeño agujero por donde empieza a fugar líquido, se habrán dado cuenta que al retorcerla en cierta dirección, el agujero puede abrirse más o al retorcerla en una dirección contraria, el agujero puede hasta cerrarse, ¿no? Ya esto le pasó a un operador en una mina donde yo trabajaba antes, en que había una pequeña fuga así, a simple vista se veía que estaba goteando aceite, ¿no?
Y la manguera estaba retorcida de tal manera que la fuga era mínima, o sea, empezaba a gotear, ¿ya? Entonces el operador al ver que existía esta fuga fue a inspeccionar, fue a ver la manguera. ¿Y qué es lo que hizo para examinar bien la fuga, entre comillas, para examinar? Retorció la manguera de tal manera que pueda ver la fuga. Pero al retorcer la manguera, la pequeña fuga, o sea, el pequeño agujero que tenía, se abrió un poquito más. Pero al abrirse un poquito más, el operador no se dio cuenta que todavía había presión en el sistema. O sea, presión en la manguera hidráulica, todavía existía presión, a pesar de que había apagado la máquina. ¿Por qué? Porque esa es una presión remanente. Ya después vamos a explicar qué es eso. La cosa es que dentro de la manguera existía presión. Al retorcer la manguera, empezó a salir un chorro a alta presión directo a su cara. ¿Ya? Menos mal que este operador tenía lentes de seguridad, porque el chorro salió de tal manera y a tal temperatura que los lentes, al final terminaron casi por derretirse. ¿Ya? Esto es algo que les puede pasar es muy probable que alguna vez vean este tipo de incidentes, ustedes como operadores de maquinaria pesada. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes ven fugas en cañerías, en mangueras, siempre inspeccionarlo de manera indirecta. Como dijimos antes, no ponerse en la línea de fuego de los elementos que puedan salir, que puedan proyectarse, como chorros, como tapones, como proyectiles, ¿no? Proyectiles, el camino del proyectil, salirse de ahí. No utilizar una mano desnuda para poder tocar estas fugas. ¿Por qué? Porque el aceite puede estar caliente. El aceite hidráulico dentro de una maquinaria puede alcanzar temperaturas muy altas, de 150, incluso a 200 grados puede alcanzar, dependiendo del tiempo de trabajo. Entonces, no poner la mano directamente, sin ninguna protección, ¿ya? Tener cuidado siempre al inspeccionar las mangueras, porque pueden pasar el tipo de incidentes que les acabo de contar. Y por eso es importante utilizar lentes de seguridad, porque son un seguro ante los posibles perjuicios que ustedes pueden sufrir al momento de, de inspeccionar o operar la máquina. Dice, al lavar con agua a alta presión hay que tomar precauciones, obviamente. Obviamente, no tenemos, tenemos que saber a qué presión estamos lavando, la dirección. No podemos estar metiendo la mano delante de la... Hay personas que creen que tienen un manómetro en la mano y ponen la mano delante del chorro para ver si tiene presión o no tiene presión. Eso está mal. Ya, seguimos. Este es un procedimiento de maquinaria pesada. Siempre que se esté subiendo una pendiente, se hace de manera perpendicular a la línea de la pendiente, como se ve en esta figura. Nunca se hace nunca se hace un recorrido paralelo a la línea base de la pendiente cuando se está operando la maquinaria pesada. Eso es totalmente inaceptable, muy peligroso y debe evitarse a toda costa. Siempre que se esté desplazándose sobre pendientes, se hace el avance perpendicular sobre la línea paralela en la zona que no tiene pendiente, y luego la subida se realiza de manera transversal a la línea de la pendiente. ¿Ya? Esa es la manera correcta de hacer esa operación. Bueno, y por último, siempre antes de empezar una operación se debe realizar una inspección alrededor de la máquina. Eso se llama el plan inicial de inspección, o los puntos de inspección antes de la operación. ¿Ya? Eso hay que hacerlo cada vez que se va a operar la máquina, al inicio de cada operación. Siempre se hace un checklist. Nosotros en las próximas clases vamos a hacer un checklist de las máquinas, o sea, cómo se debe elaborar, qué puntos debemos tener en cuenta. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Bien, estas serían las consideraciones de seguridad y las que debemos tener cuando ustedes vayan a inspeccionar, vayan a operar una maquinaria pesada. Ya, entonces, eso lo tenemos en cuenta. Luego, a ver, riesgos comunes, eso lo acabamos de ver. Conocimientos previos recomendados para la operación.
¿qué conocimientos previos ustedes deben tener? No solamente para la operación, sino que para el mantenimiento de la maquinaria pesada. Hay algunos requisitos que se deben tener. Bueno, son recomendaciones más personales que generales. Vamos a tratar de explicarlas rápidamente. Ya, entonces, lo principal sería, una pregunta común es la licencia de conducir. ¿Se necesita una licencia de conducir para manejar maquinaria pesada? La respuesta es sí y no. Legalmente no es necesario tener una licencia de conducir una maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque la licencia de conducir se expide o se tramita, se entrega a una persona para que pueda transitar por las vías normales de circulación, o sea, por la vía pública. Llevar un vehículo automotor sobre la vía pública y entonces tiene que tener una persona en licencia de conducir. El uso de vehículos pesados, de maquinaria pesada sobre la vía pública está completamente prohibido. Ustedes no pueden manejar un tractor, una retroexcavadora, una pala por la vía pública, salvo casos donde se esté realizando construcción urbana, donde tengan un permiso de construcción, donde la situación lo amerite, ¿ya? Pero ustedes para transportarse, para moverse de un sitio a otro, no pueden utilizar maquinaria pesada. Es por eso que legalmente no es necesario utilizar una licencia de conducir para eso, porque directamente está prohibido. Bien, pero vamos a hablar dentro de las empresas, ¿no? Dentro de las empresas, por lo general, se tiene el siguiente criterio, dependiendo del tamaño de la empresa, de solicitar una licencia de conducir al operador de maquinaria pesada. Esto se hace ¿por qué? Porque el operador de maquinaria pesada, dependiendo de sus funciones, también va a realizar otros tipos de actividades. Va a transportarse dentro de la operación minera, digamos, con equipos livianos, con camionetas o tal vez con un cargador frontal, con equipos ya más comunes. Entonces, para operar esos equipos pequeños, como una camioneta, exigen licencias, o un camión, digamos, exigen licencias de conducir de la categoría A3C, A3B. No estoy muy enterado últimamente en cómo han quedado esas categorías, pero recuerdo que la A3C era para manejar camiones, ¿no? Entonces, las operaciones o las empresas exigen que sus operadores, los que tienen ya más, los que manejan maquinaria más especializada, tengan esas licencias de conducir. Como un apoyo a las actividades principales que van a hacer, ¿ya? En las empresas medianas o pequeñas, por lo general, si es que se están empezando a hacer prácticas, no, no se exige mucho. En las empresas de término medio, ahí sí se exige una licencia de conducir por lo mínimo A1, ¿no? Para que ustedes puedan operar. Pero esos requisitos son más para operaciones secundarias que ustedes van a realizar. ¿Ya? Entonces, pero hay una recomendación más que yo les podría dar, ¿no? En cuanto a la licencia de conducir, siempre un operador de maquinaria pesada más experimentado, o sea, tiene mucho más control de una máquina cuando tiene un nivel de control, o sea, un nivel de conducción mucho más alto. Siempre se refleja así. Yo he visto siempre los operadores que son más capos, siempre tienen una certificación, una licencia mucho más alta. Entonces, en lo posible, siempre traten de seguir ese camino. Ya, a ver, otro conocimiento previo que deben tener ustedes para hacer también la operación y el mantenimiento son conocimientos en hidráulica y en mecánica en general. Ustedes deben conocer o deben tener idea de qué cosa es una bomba, qué es una bomba hidráulica, qué es un motor, qué es una manguera, qué es un cilindro hidráulico. Si es que no lo tienen, no tienen mucho ese conocimiento, también me lo pueden preguntar, no hay ningún problema. Pero deben tener idea de qué es. Por ejemplo, qué es un cilindro hidráulico, cómo funciona, ¿no? Un cilindro hidráulico funciona como una jeringa
a la que se inyectas aceite de alta presión y este actúa sobre un vástago que genera una fuerza sobre algún actuador, sobre un brazo, sobre una pala, sobre un cucharón o lo que sea, ¿no? En eso deben tenerlo claro, ¿ya? Entonces, dice, a ver, acá tenemos una pregunta. Después del curso que comience en mayo, ¿cuál otra oportunidad? Bueno, eso, lo de los cursos, les sugiero que lo consulte con la página de CONSAP, ¿no? Entonces ahí creo que les van a dar una información más clara. En nuestro curso vamos a abordar temas de mantenimiento y de operación también. Entonces, por ahí tal vez podrías empezar, ¿no? Porque vamos a hacer temas de mantenimiento y operación. Entonces, de acuerdo a eso, ya puedes ver si extiendes un curso o extiendes uno más, ¿no? Ya. Entonces, los conocimientos de hidráulica deben conocer los elementos hidráulicos de manera básica. Mecánica general igual. Deben saber qué cosa es un motor de combustión interna, cuáles son sus sistemas. Como en cualquier mecánica automotriz, las maquinarias pesadas tienen motores de combustión interna, ¿no? Entonces tienen algunos sistemas que son bastante parecidos y que se repiten, porque vamos a ver que tienen sistemas de enfriamiento, tienen sistemas de transmisión, algunos tienen radiadores,